Ok, ahora vamos a continuar con las siguientes ciclos de enfermedades. En este caso vamos a hablar de lo que son las enfermedades de origen metabólico. Lo primero que vamos a hablar en este caso serían las padecias de la parturienta, tanto en grandes animales como en pequeños animales. Y básicamente tienen un mismo origen. En un estado hipocalcémico afebril, a pesar de que se llama la fiebre de la leche, es un estado afebril que se presenta en vacas adultas, caracterizado por una disminución neuromuscular progresiva, colapso cardiovascular y un marcado estado depresivo. La hipocalcemia o la tetania puerperal es una afección médica de emergencia asociada con la disminución potencialmente mortal de los niveles de calcio en sangre que ocurre en madres lactantes. La eclampsia ocurre frecuentemente cuando los cachorros tienen entre 1 y 4 semanas de edad. ¿Qué es la eclampsia? Ustedes han escuchado entonces ese término, pero ¿qué es la eclampsia? El aumento de la presión de la presión arterial. Un aumento de la presión intrauterina, principalmente. Esa es la eclampsia. Porque preeclampsia. La preeclampsia es lo mismo, pero cuando se detectan aumentos de la presión en la madre. Esa es la preeclampsia. Un aumento de la presión en la madre va a suponer que puede tener un potencial riesgo de aumento de la presión intrauterina, lo que va a desarrollar en un futuro posibles desprendimientos de la membrana placentaria y aborto. Por eso es que es un problema grave en ginecología y obstetricia. Pero para eso tenemos que tener en cuenta primero cuál es el metabolismo del calcio, recordando que necesitan los rayos ultravioletas para transformar la vitamina D1 en vitamina D2, para que después pase por el hígado y genere vitamina 2 activa, para que después tenga que pasar por el riñón y coloque la vitamina D3 activa, que tiene el efecto mayor en cuanto a la absorción del calcio. Aquí tenemos lo mismo en un origen por el ergosterol de los rayos ultravioleta que ejercen sobre la vitamina D1, que es colecalciferol, lo transforman en 25 dihidroxicolecalciferol o hidroxicolecalciferola. Después de que pasa por el hígado, tiene que pasar por el riñón para después nuevamente hidrolizarlo y colocar y poder formar el 1,25 dihidroxicolecalciferol, que es propiamente la vitamina D3 activa, que tiene un efecto en la absorción del calcio, un bloqueo por parte de esta glándula que sería la paratiroides, y un aumento de la absorción del calcio a nivel intestinal. Eso es principalmente la función de la vitamina D3. Por eso, animales que se mantienen siempre estabulados, que no ejercen ese movimiento, no van a pastoreo, o que se las mantienen siempre encerrados en los apartamentos, que nunca agarran una luz del día, entran en gestación porque lo quieren poner a parir, y nunca está o no se cumple muy poco este ciclo. Al pasar esto, disminuye la probabilidad de la absorción de calcio. Al disminuir la absorción de calcio, promueve que se estimule la liberación de PTH. Esto en estas condiciones, por cuando colocamos estos casos de estos animales que no están en contacto directo sobre el sol, que siempre se las mantienen encerrados o estabulados. Esa PTH va a ejercer una demanda a nivel de hueso en la salida de calcio. Resulta que entonces
inicia la gestación, pasa ese desarrollo, ese animal entra en estábula, lo estabulan, no lo colocan a pastoreo porque puede ser un embarazo de alto riesgo o una gestación de alto riesgo y simplemente la mantienen estabulada. No la colocan en contacto directo sobre el sol, disminuye el ciclo de la formación de la vitamina D3, disminuyen los niveles de calcio. Entra en el último tercio de la gestación, aumenta la producción de prolactina, aumenta la producción de leche, que va a demandar grandes cantidades de calcio. Al disminuir la absorción, porque no hay una buena producción de D3, el animal va a generar o va a demandar mayor cantidad de calcio por parte de los huesos, lo que va a disminuir el aporte. Esto va a hacer que los huesos se debiliten. No obstante, como la prioridad ahorita es la producción de la leche, cuando ya el animal entra en parto, estas reservas empiezan a agotar y buscan las otras reservas. ¿Que cuáles serían? ¿Dónde estarían las otras reservas de calcio? En los músculos. ¿Y cómo sacan sacan el calcio de ese músculo? Destruyendo el músculo. Por eso es que cuando hay una hipocalcemia, hay tetáneas o convulsiones. Porque necesitan ese calcio. El cuerpo sigue exigiendo calcio. Recuerden que el cuerpo, cuando tiene una demanda de donde sea, lo va a sacar. En este caso, si necesita glucosa, si necesita calcio, una de las mayores reservas están en los músculos, que es lo que tienen, o los que ejercen mayor movimiento y mayor reserva de energía, porque es lo que principalmente se mueve. Para movilizarse, para largas distancias, para ejercer fuerza. Todo esto se encuentra principalmente en el músculo, y como él tiene aquellas reservas, necesitan destruir esas reservas para que puedan ser liberados tanto los niveles de calcio como los niveles de ácido láctico. Uno para generar glucosa y el otro para producir una normocalcemia. Eso es lo que pasa. Por eso es que cuando esos animales entran en posparto, hay una demanda exacerbada de calcio, disminuyen el movimiento porque hay una debilidad de los huesos, son más frágiles, los músculos empiezan a romperse, empieza a generar ese dolor muscular, empieza a acumular ácido láctico a nivel muscular. Entonces, si no se mueve, tiene acumulación de ácido láctico, hay astenia. El animal se rehúsa a movilizarse. Por eso estos animales se colocan en decúbito, porque no se pueden mover. Al haber esa astenia, va a agravar el caso porque empieza la acumulación de ácido láctico y va a generar después mucho dolor. Por eso te tiene que movilizar o corregir la deficiencia de calcio en el momento de ser detectado. La paresia de la parturienta es uno de los desórdenes metabólicos más comunes en vacas lecheras. Aproximadamente un 75% de todos los casos de la fiebre de la leche en el ganado lechero ocurren en las primeras 24 horas postparto. La incidencia de la fiebre de la leche se incrementa con los partos y con los niveles de producción láctea, por supuesto. La hipocalcemia es muy rara en el ganado de carne. El abrupto comienzo de la síntesis láctea en la ubre produce una demanda aguda de calcio, como resultado unas concentraciones de calcio sanguíneo que caen significativamente al momento del parto. Eso es lo que ya estamos mencionando. Bueno, esto básicamente es lo que yo les estaba mencionando en cuanto a la liberación de pH del aparato hormona hacia los huesos, liberan calcio y pueden haber convulsiones. Esto es básicamente lo que ya hablamos de la fisiopatología. Igualmente, en lo que serían los pequeños animales, la hipocalcemia puede ser secundaria a la pérdida de calcio a través de la leche. Básicamente lo mismo. La fisiopatología en ambos casos, tanto en grandes como en pequeños animales, es la misma. Una disminución en la reabsorción ósea renal, hipoparatiroidismo primario, en este caso sería una disminución en la absorción gastrointestinal, el síndrome de mala absorción, que también va a pasar tanto en grandes como en pequeños animales.
esto se ve por etapas. En la primera etapa la vaca pierde su apetito, presenta debilidad y letargo. Los animales están afebriles y sus orejas pueden estar frías porque ejerce ya la vasoconstricción periférica. En la segunda etapa, como la hipocalcemia se hace más severa, se observa ataxia, temblores musculares con busca de eliminar o de romper esas reservas para producir la normocalcemia. Algunas veces las vacas rechinan sus dientes y eventualmente desarrollan incoordinación. ¿Por qué sería eso? Porque el calcio es un mediador. ¿Cuál es la pregunta? Porque, o sea, el calcio es necesario para la exocitosis del neurotransmisor. ¿O por dónde? La incoordinación es por fallos en la coordinación muscular debido a que el calcio, el catión bivalente, es más importante para la contracción muscular. Ajá. También. ¿Sí es eso? ¿Qué más? Ah. ¿Qué se acumula acá cuando hay ruptura de los músculos? Ácido láctico. ¿Qué produce? Acidosis Ah. metabólica. ¿Qué produce después? Ataxia. Sí, está bien lo del calcio, sí está bien eso, pero aquí lo más básico es que si hay ruptura de los músculos, que se acumula ácido láctico. Y si produce ácido láctico, va a producir una acidosis metabólica. Lógico. Todo eso está bien, pero lo que produce principalmente estos niveles o estos daños a nivel del sistema nervioso central es la acidosis. En la tercera etapa, las vacas están en decúbito, somnolientas y muestran parálisis facial. Inicialmente, el decúbito es external, frecuentemente en posición de flexión cefálica lateral y pueden forzarse para levantar. Eventualmente, las vacas adoptan una posición en decúbito lateral y caen en coma, porque ahí ya los niveles de calcio y la acumulación de ácido láctico se hacen mucho más severas. Entonces, inicialmente el animal siempre se echa y está en esta posición con una flexión cefálica. Por supuesto, aquí tenemos el posparto, lo que nos da el inicio, lo que nos da origen de que si la historia clínica dice que un animal posparto nos puede orientar en estos casos. Llega a tal punto que se hace tanto la acumulación de ácido láctico y la deficiencia de calcio que el animal entra en decúbito lateral y pasa en un estadio de coma. Los signos clínicos en animales con hipocalcemia pueden ser asintomáticos o presentar graves alteraciones neuromusculares. Las concentraciones séricas de calcio normal tienen que estar entre 7.5 y 9 miligramos por decilitro. Normalmente no dan síntomas. Los signos clínicos suelen aparecerse cuando los valores de calcio están por debajo de 7 miligramos por decilitro, porque aquí es cuando el cuerpo empieza a demandar de forma agresiva el calcio y lo va a sacar de los músculos. Los signos clínicos más comunes se atribuyen a un aumento de la excitabilidad neuromuscular inducido por la hipocalcemia y entre ellos incluyen nerviosismo, cambios de comportamiento, contracciones musculares focales, especialmente en orejas y músculos faciales, calambres musculares, rigidez al andar, tetanias y convulsiones. Las convulsiones normalmente no se asocian a la pérdida de la conciencia ni a incontinencia urinaria. O sea, no vamos a descartar o no vamos a asociar de que esto sea una convulsión tónico-clónica generalizada con pérdida de la conciencia. Entonces esto sería una causa de convulsión extracranial. Los signos tempranos indicativos de hipocalcemia, especialmente en gatos, se incluyen un letargo, anorexia, intensa fricción facial y jadeo. El ejercicio y la excitación o el estrés pueden inducir la aparición o incluso el empeoramiento de los signos clínicos. En el examen físico puede encontrarse fiebre y un abdomen tenebroso. Esto es lo que nosotros normalmente vamos a observar cuando vamos a conseguir en estos estadios de tetania de la parturienta, como si fuese un signo de Schick-Sherrington. Rigidez de los miembros anteriores con casi una posición de opistógeno, pero lo que los diferencia de la posición del descerebrado es que los miembros posteriores son rígidos. En este caso vamos a tener como si fuese rigidez de la nuca, miembros anteriores rígidos
pero los miembros posteriores también se mantienen rígidos, que es completamente contrario. También se le puede conocer como caballo de madera. También se le puede conocer como la posición de caballo de madera. Ustedes se colocan y se lo imaginan y se le hacen esto así. Y es la misma posición. Si pongo caballo de madera en el salón. No. Sí, Pero es madera. Ajá. El diagnóstico se basa en los signos clínicos y los hallazgos de laboratorio y una respuesta al tratamiento. Esta es la parte más importante. Cuando nosotros estamos haciendo una buena anamnesis, un animal posparto, todo se basa, si es un desorden metabólico, en la respuesta al tratamiento. Si es una deficiencia de calcio, nosotros aportamos el calcio, producimos una normocalcemia y no pasó nada. La fiebre de la leche es confirmada por una baja en las concentraciones de calcio sérico. Los signos clínicos pueden comenzar cuando el valor de calcio está por debajo de 7. Las concentraciones de fósforo están típicamente por debajo de lo normal. Y en la fiebre de la leche, mientras que en las concentraciones de magnesio están usualmente altas. Esto porque el magnesio también está en reserva por parte de en los músculos. La confirmación por el laboratorio de la fiebre de la leche frecuentemente no es necesaria, ya que todo es por respuesta al tratamiento. Para eso, por supuesto, vamos a utilizar lo que sería el borogluconato de calcio, el gluconato de calcio, y se puede separar el ternero de la madre durante las primeras 48 horas. Solo debe extraerse la leche suficiente para el mantenimiento del ternero. Claro, si no producimos un vaciado de la ubre, no estimulamos la liberación de prolactina para que siga produciendo más leche. Aquí es simplemente disminuir la producción de la leche porque hay que hacer que el cuerpo reconozca que todavía hay leche que necesita que el ternero saque para poder seguir produciendo. Pero si disminuimos la salida, o en este caso la salida de la leche, vamos a impedir o hacer un feedback negativo para la prolactina. Si la vaca está postrada durante un tiempo, el tiempo que sea, se debe mantener apoyada en decúbito external y no se debe dejar en decúbito lateral, ya que puede desembocar una regurgitación y neumonías por aspiración. Claro, el rumen va a hacer que todo el peso se vaya hacia el diafragma, va a hacer una compresión del rumen, va a hacer que en el momento de la rumen incluso puede tener broncoaspiración. Se debe voltear la vaca de un lado a otro cada pocas horas y se deben procurar un lecho adecuado para evitar las isquemias por posición, que son lo que llamamos las vulgares escalas. La administración oral de geles de calcio en el momento del parto y la administración de vitamina D y sus metabolitos y análogos inmediatamente y antes del parto para favorecer la movilización del calcio. Evitamos que en el momento del parto, al agregar calcio y vitamina D3 para que aumente la absorción del calcio a nivel intestinal, y evitamos la demanda de calcio por parte de la PTH. La alimentación con dietas de calcio durante las 2 últimas semanas antes del parto es muy fiable y efectiva. Un método más fiable en el control de la fiebre de la leche en las vacas lecheras es manipular la deficiencia de dieta en un calcio, en anión y catión, o sea, aportar mayor cantidades de calcio. En este caso, las dietas altas en cationes, en especial el sodio y el potasio, dietas alcalinas, tienden a inducir fiebre de la leche al compararlas con aquellas altas en aniones, principalmente como cloro y azufre, los cuales pueden reducir la incidencia de, en este caso, la fiebre de la leche. La alimentación con dietas con una relación calcio-fósforo elevada y que contienen exceso de aniones en relación a los cationes conducirá a un aumento de las concentraciones de calcio sérico. En pequeños animales nosotros también podemos hacer, en el momento previo al parto, es administrar dosis de lo que sería calcitriol, que no es nada más que vitamina D3 para estimular la absorción de calcio y prevenir la formación de la tetania puerperal.
Después pasamos a otra de las patologías, que en este caso sería la tetania hipomagnesémica. Con respecto a aplicar el anión calcio en grandes animales, es bien sabido que el calcio puede producir taquicardia. Claro. ¿Cómo sería entonces el manejo en ese caso? Porque no se da solo. Tiene que ser una concentración de calcio poco. Recuerden que el calcio tiene que absorberse con tanto el porcentaje del poco. Y tiene que controlarse de esa forma. Pero para eso se diseñan los bloques nutricionales. Tienen que hacerlos de esa forma. No es simplemente administrar el calcio llano, que le van a colocar una panela de calcio. En este caso vamos a hablar de lo que sería la tetania hipomagnesémica. Es un trastorno metabólico caracterizado por hipomagnesemia, lo cual manifiesta una irritabilidad tetania y convulsiones. Pero ¿cómo se produce eso? En este caso tenemos que tomar en cuenta que el magnesio, al igual que el calcio, es necesario para la contracción muscular, ya que el magnesio se adhiere a la troponina para liberar la tropomiosina en comparación con el calcio, para que pueda unir la miosina con la actina y poder producir la contracción muscular. Entonces el magnesio es necesario, uno, para la contracción, para que pueda ser liberado el sitio de troponina. Por otro lado, el magnesio es necesario porque por un lado bloquea los canales de calcio. Si no hay calcio que se introduzca en la neurona presináptica, no hay liberación de esta neurona, de esta vesícula, por ende hay bloqueo de esta placa neuronal. Por eso las deficiencias de magnesio pueden afectar la parte nerviosa. Hay un bloqueo de estos aniones, de estas neuronas, o de la, como tal, del potencial de acción, y hay parálisis. Y es una de las causas del por qué sus síntomas. Basados en esto, se presenta en cualquier categoría bovina, ya sea en de leche o de carne, dentro de las cuales las vacas de alta producción son las de más alto riesgo. Se presentan en bovinos sometidos a pastoreo y en áreas donde el pasto está en crecimiento inicial, temprano, en rebrote, momento en el cual las concentraciones de potasio y nitrógeno son elevadas y las de magnesio y sodio son extremadamente bajas. Esto es más acentuado si los animales previamente han sido sometidos a un estado nutricional restrictivos, ambientales o artificiales. Las tetanias características de los desórdenes hipomagnesémicos es producida por una disminución del potencial de membrana a nivel del central y periférico y la liberación excesiva de acetilcolina a nivel de las placas neuromotoras, las concentraciones miofibrilares sostenidas y las hipocalcémicas. ¿Qué pasa? Altas concentraciones de magnesio van a ser características porque primero van a producir una disminución de las placas neuromusculares. Si hay una disminución de las placas neuromusculares, lo más característico es que haya no va a haber tetania, no va a haber potencial de acción. Por eso esto va a hacer que los músculos sean hipotónicos. Si no hay potencial de acción, no hay liberación de acetilcolina, no hay entrada de sodio, por eso hay un bloqueo de esta placa neuromuscular. Igualmente por parte del músculo, si no hay magnesio, no hay adhesión de la fracción C, no hay liberación y rotación de la tropomiosina para que se pueda liberar la miosina y se pueda dar miosina con actina y producir contracción muscular. En pocas palabras, lo que le quiero decir es que cuando hay estas concentraciones de magnesio, lo más característico es que haya flacidez. Siempre va a ser flácido, en comparación o en contraste con la tetania hipocalcémica, que siempre va a estar en altas concentraciones de calcio, que siempre va a estar en una fase rígida, que es lo que nosotros estábamos observando en la posición del canino, que siempre va a tener miembros anteriores y posteriores rígidos. En este caso es lo opuesto. Si hay bloqueo del calcio, de la neurona
y de la miosina con lactina, siempre va a ser característico de que sea una tetania flácida. Los músculos siempre van a estar hipotónicos. Eso es una forma de diferenciar una tetania de la otra. En este caso la clínica es más aguda y se acompaña de hipocalcemia. Puede haber hiporexia, apresión o ansiedad, hipogalactia y disminución del contenido graso de la leche, fasciculaciones musculares, y a nivel sérico crítico de magnesio pueden aparecer signos de manía, hipomotilidad ruminal y espasticidad muscular, porque no simplemente es a nivel periférico el bloqueo de las neuronas, de la placa, del potencial de acción, sino que también es a nivel del sistema nervioso central. Por eso siempre va a haber signos nerviosos. Los signos vitales en este caso por lo general están dentro de lo normal. Las membranas mucosas siempre son visibles y fuertemente hiperémicas, porque si no hay contracción, no hay estabilización por parte de la placa neuromuscular, siempre va a ser, cuando nosotros hablamos de membranas mucosas visibles, es que va a haber caída, va a haber tetania de los miembros de la musculatura de los músculos faciales. Entonces siempre vamos a poder observar la conjuntiva ventral. Por ende también va a haber blepharospasmos. Como afecta el sistema nervioso central, vamos a poder observar nistagmos. Va a haber prolapso del tercer párpado, convulsiones clónicas, no tónicas, que es el contrario de la hipercalcemia. En este caso va a ser un movimiento clónico, porque si es tónico se mantiene rígido. ¿Qué es la diferencia? Tónico, clónico. Va a estar en una posición de opistótono y rigidez del descerebral. Entonces vamos a poder observarlas así, en esta forma, pero algo característico que lo vamos a poder diferenciar cuando va a haber una tetania hipomagnesémica es que si se fijan, un poquito para atrás, en este caso como el animal está básicamente con los miembros rígidos por el aumento de las concentraciones de calcio y siempre va a estar en una posición tónica. En hipomagnesemia siempre va a estar en una fase clónico, siempre va a haber ese animal sin una disminución de la tonicidad muscular porque hay bloqueo de la placa neuromuscular y hay inhibición por parte de la unión tanto de lactina como miosina. Hay visualización de las membranas mucosas y el animal siempre está, la parte muscular, en hipotonía. Siempre va a ser característico cuando vemos esos animales que están en estos sitios, en estos potreros de rebrote, y van a estar en esta fase y en una posición del opistótono. Que si han escuchado de la posición del opistótono, que se extiende completamente y hay contracción total de lo que es el longissimus dorsi. Todo este músculo se contrae, que se inicia en la apófisis mastoide del occipital y llega hasta el hueso sacro. Y todo empieza a contraerse, que es característico de una intoxicación. Una intoxicación por fármaco, toxicología. ¿Qué fármaco produce posición del opistótono? Si le pregunto dónde actúa, peor. La interneurona de Renshaw. ¿Órgano fosforado? ¿Ah? ¿Órgano fosforado? De la estricnina. Es un tóxico que produce bloqueo de la interneurona de Renshaw, por ende siempre va a haber un bloqueo de la parte sensorial, siempre va a ser una fase tónica. Va a producir una tetania y va a ser la posición del opistótono. El diagnóstico se basa en las evidencias clínicas, en los antecedentes, y el diagnóstico definitivo se alcanza exclusivamente en el análisis de las concentraciones de magnesio en el líquido cefalorraquídeo. El pronóstico en todos los casos es favorable siempre que no se presenten complicaciones y el tratamiento se establezca de forma precoz, porque este es mucho más agresivo en comparación a la tetania hipocalcémica.
En este caso, por supuesto, vamos a utilizar el gluconato de calcio, el fósforo y magnesio. Simplemente corrigiendo las concentraciones de magnesio, resolvemos el caso. Ok. Alguna pregunta. Si no un potero y una vaca así tendida, uno no piensa ni hipo ni eso ni calcio. Piensa que todo es pérdida rápida. Lo que pasa es que cuando ustedes piensan en rabia, no es lo mismo que en pequeños animales. Que recuerden que la rabia en los bovinos siempre es flácida. Es flácida. Pero lo principal, lo que sí comparten ambos dos es la fotofobia, porque hay encefalitis. En este caso no. Este es un animal que no tiene alteración del sistema nervioso, central en cuanto a la excitabilidad. Siempre va a estar flácido. Y lo otro que va a ser característico es que no va a haber esa hipersalivación, no va a haber esa fotofobia y hay respuesta al tratamiento. Lo que ustedes ven cuando ven un animal, lo que ustedes siempre piensan cuando ven un animal echado es: si es posparto, es hipocalcemia; si no es posparto, es hipomagnesemia. Le colocan soluciones con altas concentraciones, ya sea de magnesio o de calcio, y si hay respuesta al tratamiento, no pasó nada. Si no, ahí pensamos en otras causas. Y ahí es cuando hablamos del síndrome de la vaca echada. Pero ya vamos a hablar más adelante de eso. Después tenemos la cetosis. La cetosis, en definición, es un desorden metabólico agudo que se presenta en vacas en el transcurso de las primeras 6 semanas postparto, frecuentemente asociada a las enfermedades concurrentes. La cetosis es la manifestación clínica de un balance energético negativo descompensado. Porque siempre postparto va a haber un balance energético negativo, va a haber disminución del consumo de alimentos, por ende va a haber una disminución de la producción de ácidos grasos volátiles, por ende no va a haber consumo de energía, lo que va a llevar que el animal entre en un balance energético negativo. Para eso tenemos que volver a recordar que recuerden que en el lumen todo está en el metabolismo de las bacterias que van a producir ácidos grasos volátiles, en este caso el acético, el propiónico y el butírico, y el metano, que va a ser expulsado por el mecanismo del eructo. Pasan a sangre y después el ácido butírico y el propiónico se transforman en glucosa y en grasa. Y pasan al catabolismo para la producción de energía. La cetosis puede ocurrir en vacas lecheras estabuladas y en pastoreo, o sea, no discrimina. Las vacas de cualquier edad pueden verse afectadas, incluyendo las novillas. Cuando la incidencia es más alta, se convierte en un problema económico, que aquí es donde entran los problemas. Si hay una disminución o un balance energético negativo progresivo no corregible, entonces va a pasar a una disminución de la producción láctea y va a llevar problemas económicos. La cetosis es más prevalente durante las primeras 6 semanas después del parto, cuando las vacas de alta producción tienen una dificultad para ajustar el consumo dietético y la demanda en relación a la producción. La cetosis subclínica puede ocurrir cuando las vacas aparentemente normales continúan en este estado de balance energético negativo de energía y excretan cuerpos cetónicos en la orina y en la leche, pero no desarrollan signos clínicos. O sea, no hay visualización como tal de alteraciones a nivel del sistema nervioso central, pero entran en una fase crónica de balance energético negativo porque todavía no son capaces de adaptar la cantidad de producción con la cantidad de consumo. Para eso tenemos la cetosis primaria, aparentemente desencadenada por el mecanismo que induce una insuficiente neogluconeogénesis debido a la demanda de adipocitos, lo cual está correlacionada con el periodo de balance energético negativo máximo. Cuando está el posparto, hay alta producción y hay consumo de las reservas. Por eso que siempre se tiene que llevar el animal en una condición de 3 a 4 para poder llevarlo a parto.
A medida de que se aproxima el parto, las concentraciones de progesterona sérica disminuyen y las concentraciones séricas de estrógeno permanecen altas o incrementan. Después del parto, el inicio de la síntesis láctea y la rápida expansión de la producción incrementan las demandas de glucosa en un momento en el cual la ingesta está parcialmente deprimida, generándose un déficit de propionato disponible para la producción de glucosa, lo que llamamos el balance energético negativo. Una relación insulina, el glucagón baja en la sangre de las vacas, permite la movilización de ácidos grasos de cadena larga de los depósitos de grasa, lo que es denominado la lipólisis, para de esta forma tratar de contrarrestar este balance energético negativo. Los ácidos grasos no esterificados son captados por el hígado y pueden ser metabolizados siguiendo una síntesis de 3 opciones. Son completamente oxidados o a dióxido de carbono, produciendo energía para el hígado. Principalmente oxidados para la producción de cuerpos cetónicos, los cuales son liberados a sangre y sirven como sustratos energéticos para los tejidos, o son reconvertidos para su almacenamiento como grasa. Esas son las 3 rutas que llevan los ácidos grasos. El balance energético negativo y la insuficiencia de carbohidratos después del parto conducen a incrementar la producción de cuerpos cetónicos, lo cual genera una cetosis primaria. Pero recuerden que la cetosis viene en comparación con un aumento de las concentraciones de acidez a nivel sistémico, casi en relación con los niveles de ácido láctico. En la cetosis secundaria sobrevienen como secuelas de patologías o padecimientos subyacentes, ya sean intestinales o extraintestinales, que inducen anorexia durante un periodo de balance energético negativo, agudizándolo. Entonces, animales que después en un estadio postparto disminuyen el consumo por una eventualidad, cualquier agente patógeno que puede alterar y puede prolongar la anorexia, puede hacer que la fase o el balance energético negativo se extienda. ¿Qué vamos a ver en este caso de balance energético negativo sostenido? Porque normalmente nosotros conocemos que el balance energético siempre va a haber. El problema va a estar es cuando no se estabiliza, no se corrigen los niveles tanto de consumo como de producción. El animal siempre va a estar en depresión, en anorexia, y los signos vitales dentro de los límites normales, o sea, no va a haber alteración cardíaca ni respiratoria. Los movimientos ruminales van a ser anormales. La constipación u obstipación también pueden observarse, la pérdida de peso acentuado provocando una extrema angulosidad y una disminución progresiva de la producción láctea o un cese total. El olor de la respiración y los demás líquidos corporales sui generis, característico porque son un olor como frutal, correcto. Relacionado por la analogía del olor amenado por las frutas de madurez avanzada. Siempre vamos a observar un animal en cuadro de cetosis en un balance energético sostenido, negativo, porque va a haber siempre la visualización tanto de las apófisis espinosas, las apófisis transversas, y en el caso de las costillas también las vamos a poder observar. En la fase nerviosa, la clínica de esta forma de cetosis se caracteriza por ser intermitente. La clásica conducta normal asociada con cetosis incluye síndrome de empuje cefálico, deambulación, movimientos masticatorios anormales, hiperalgesia. Se cree que los signos nerviosos que aparecen en algunos casos de cetosis bovina están causados por la producción de alcohol isopropílico. El diagnóstico de la cetosis se basa en la presencia de cuerpos cetónicos en la orina, que es lo que yo les estaba diciendo cuando nosotros estamos presentes o cuando nosotros sospechamos de un balance energético negativo sostenido en la fase de cetosis.
si nosotros sabemos que hay una fase de cetosis, la manera más fácil de corroborarlo es tomando una muestra de orina, colocándolo en un portaobjeto sin ningún tipo de aditivo, un cubreobjeto y lo observamos a objetivo de 40x o 10x. Si visualizamos las micelas grasas, podemos corroborar que en este caso está en un balance energético negativo y en la fase de cetosis, porque estas micelas grasas en la orina son los cuerpos cetónicos. La historia relacionada al momento del parto, los programas de alimentación, los signos clínicos asociados al enflaquecimiento y disfunción neurológica, junto con la eliminación de otras condiciones que podrían llevar a una reducción temporal del apetito. En estos casos, disminuir las concentraciones de ácidos grasos no esterificados y mantener los niveles séricos de glucosa. Esto se alcanza mediante la infusión intravenosa de soluciones glucosadas del 50%, de 500 a 1000 cc. En estos casos es cuando nosotros tenemos que pensar, ¿qué solución vamos a usar? Normalmente, ¿cuánto podrían administrarle de solución a un paciente? En una vaca. Eso es de acuerdo al peso. Ahora imagínense una vaca, no sé, de 500 kilos, 300 kilos. ¿Cuánto le correspondería? Depende del porcentaje de deshidratación. Esas son las cuentas que tenemos que sacar. Pero vamos a colocar que siempre tenemos que estar en una fase de un 5% de deshidratación. ¿Cuánto le pudiésemos administrar de solución? Aproximadamente. Específicamente siempre se saca relación un 10%. Que tienen que contribuir para el soporte. El 10% de 300 es 30 litros para poder reconstituir la pérdida de líquido perimal. Ahora imagínense la cantidad de líquido que necesita para poder establecerlo. ¿Qué pasa? Como es difícil llegar a esas concentraciones, y lo que nosotros necesitamos es corregir la disminución de glucosa para evitar el balance energético negativo por la disminución de glucosa sanguínea, nos vamos a esperar a pasarle soluciones al 5%, unos 30 litros. Para eso nosotros utilizamos soluciones hipertónicas o altas concentraciones de glucosa para que los niveles de glucosa lleguen a nivel sanguíneo mucho más rápido, produciendo una normoglicemia y disminuyendo el balance energético negativo. Porque recuerden que el balance energético negativo está relacionado a la disminución de glucosa en sangre. Si no hay glucosa en sangre, vamos a utilizar las reservas. Si se agotan las reservas, utilizamos músculo. Por eso, en estos casos, nosotros utilizamos en grandes animales glucosa en altas concentraciones para evitar este balance energético negativo. Pero cabe destacar que altas concentraciones de solutos en cualquier solución son altamente irritantes, lo que va a permitir que la vía endovenosa que nosotros vamos a utilizar para esta solución la va a perder muy fácil, porque altas concentraciones de soluto va a ser una extravasación y va a ser constricción de ese vaso sanguíneo, lo que lo va a colapsar. O sea, ustedes van a poder pasarle una solución y ya. Tienen que buscar otra vía. Si lo llegan a hacer, se van a dar cuenta de eso, que se colapsan las venas por las altas concentraciones de solutos. Esta terapia anticetogénica puede complementarse con el uso de corticosteroides para evitar el proceso inflamatorio y otros compuestos han sido evacuados como las terapias de sostén, como el propienglicol, el cual es un precursor de la glucosa utilizando dosis de 250 gramos por vía oral, 2 veces al día. Ok. Después
básicamente lo mismo, una fase de cetosis, es básicamente lo que estamos mencionando en gatos. Es lo mismo, un balance energético sostenido, negativo sostenido. ¿Qué pasa? En estos casos es muy común que lo vamos a observar como lipidosis hepática en felinos. Es actualmente una de las enfermedades más comunes porque todo el mundo considera que un gato obeso se ve bonito. Pero resulta que el gato se enferma porque sí, porque no y por si acaso. Y esto pasa. Entonces, cualquier evento de estrés que pueda producir en el animal altas concentraciones de cortisol va a hacer que el animal entre en una fase de anorexia, porque resulta que el cortisol es una hormona hiperglicemiante. Entonces, por eso que cuando hay mucho estrés, uno pierde apetito, porque va a utilizar, a medida por el cortisol, va a inducir lipólisis. Si induce lipólisis, aumenta los cuerpos cetónicos. Si aumenta los cuerpos cetónicos, pasa por el catabolismo para aumentar los niveles de glucosa. Si hay suficiente glucosa en sangre, no va a haber estímulo del apetito y no va a haber consumo. Pero esto mediado por el estrés. Ahora, en la lipidosis hepática felina puede ser primaria o secundaria a otra enfermedad, pero en ambos casos se asocia a una elevada mortalidad, a menos que el gato se alimente de forma inmediata. Por supuesto, no es vamos a ofrecerle pollito, vamos a ofrecerle carnita, el animal no va a querer comer porque siempre va a estar en una fase de normoglicemia. Por eso hay que obligarlo a que coma. Y para eso tenemos diferentes vías. La lipidosis hepática primaria es de carácter idiopático. No sabemos específicamente cuál es la causa, y cuando es algo idiopático nosotros siempre desarrollamos hipótesis de cuáles pueden ser las causas. Afecta generalmente a los gatos obesos y sigue siendo la enfermedad hepática más común de los gatos. Es efectivamente una hepatopatía aguda con una gran acumulación de grasa en los hepatocitos que lleva a una pérdida aguda de la función del ombligo. Un proceso que es reversible si puede movilizar las grasas. ¿Qué pasa? Tenemos también la lipidosis hepática secundaria. También es frecuente en los gatos. Su patogénesis es similar a la enfermedad primaria, simplemente el aumento de los movimientos de las reservas de ácido graso o de los hepatos o de los adipocitos que se empiezan a concentrar en altas cantidades a nivel hepático. Si hay mucha grasa en el hígado, va a disminuir su función. Pero es más compleja debido a su notable respuesta neuroendocrina al estrés. Por eso es que el gato es tan complicado. Puede observarse lipidosis hepática secundaria en gatos que son menos obesos que los que se presentan en la primaria, e incluso en gatos delgados o con peso normal. Por ello, cualquier gato que presente anorexia con enfermedad concurrente debe ser considerado como alto riesgo en tener lipidosis hepática. Esto quiere decir que cualquier gato que entre en anorexia, pero no es que tiene un día sin comer, tiene que tener más de 72 horas sin comer. Ahí es cuando nosotros lo llamamos o lo consideramos un estadio de emergencia. Si nosotros estamos atendiendo un felino, porque los dueños de gatos también son complicados, son dramáticos, en formas generales, problemáticos también, porque todos los dueños, todos los que tienen gatos, es su majestad, viven por el gato, y es muy común. Resulta que con 24 horas sin comer, y siempre se les dice un animal que no come es un animal con alto riesgo de desarrollar lipidosis hepática.
Por supuesto, después de la crisis del 2016, 17 y 18. Recuerden que cuando entramos en esa época oscura, horrible, Ahí estábamos todos en el kilo 100 pesaba yo 70 kilos, estaba en el hueso. Me hacían una radiografía con un bombillo de 100. Ponían una vez y veían para otro lado. ¿Qué pasa? Nosotros, en esos tiempos, desaparecieron todos los alimentos. Y resulta que los gatos son tan especiales que ustedes tienen cualquier cantidad de alimentos. Desde Proplan, desde los alimentos premium, alimentos normalitos y como quien dice la basurita. Pero desde un principio, usted no tenía la economía suficiente y le compraba la basurita. Pero resulta que esa basurita la traían, no sé, de China, Tailandia, de cualquier sitio. Pero era barata. Y él se acostumbró a comer de esa comida. Resulta que cuando se agota esta comida, que no sirve para nada, y le quiere pasar, no sé, a una normal o a una premium, él no la va a querer comer. Porque él se acostumbró a esa comida. Y no hay quien lo haga comer otro tipo de comida, no importa si es rico en proteínas, no importa si es rico en aminoácidos, no importa si es un filete bien saboreado o no. El gato quiere comer la basura. Y pasa. Y es muy común que lo podamos observar. Resulta que ellos cuando entran en esa fase de estrés, dejan de comer. Porque vuelvo y les repito, el estrés viene mediado por el cortisol. Pero el cortisol es una hormona hiperglicemiante. Con eso queremos llegar a que si un animal que entra en anorexia, las primeras 24 horas puede ser normal. 24 horas. Incluso las 48 horas puede ser normal. Pero cuando un animal entra en una fase de anorexia por más de 72 horas, recuerden que esos son el tiempo que dura ¿quién? En sangre. Las albúminas. Eso es lo que dura. 72 horas en sangre de mantenimiento, simplemente corrigiendo la deficiencia. Pero ya aplica la regla del 3-3-3. No, esa es para la gestación de los cerdos. No, o sea, de 3 días sin comer. ¿Qué pasa? O de 3 días sin agua. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos esa fase de anorexia cuando empieza la disminución de las concentraciones plasmáticas por parte de las proteínas, algunas. Resulta que cuando pasan estas 24 o 48 horas, por lo general viene por un evento de estrés, ya sea porque no sé, usted se compró una colonia diferente, buscó un animalito de la calle y lo trajo a la casa y el otro gato se estresó, porque le invadieron su espacio, no sé, cambió de posición un mueble, cualquier cosa puede hacer que el gato se estrese. Cuando el gato se estresa, libera cortisol. Al liberar cortisol, produce hiperglicemia. Al producir hiperglicemia, produce anorexia. Pero resulta que también altos niveles de esteroides o de este glucocorticoide, mediados por el estrés, también producen gastritis. Y por eso es que cuando ustedes están en esa fase de estrés, que dejan de comer, no quieren comer porque no tienen hambre, resulta que tienen altas concentraciones de glucosa en sangre, entonces no les da apetito, pero el estómago sigue pidiendo y sigue produciendo el ácido clorhídrico. Ese ácido clorhídrico sigue afectando la mucosa gástrica, que va a producir gastritis. Y esa gastritis va a generar dolor. Entonces vamos a decir que se controló por lo menos en el nivel de glicemia. Entonces empiezan a agotarse las reservas y produce hipoglicemia. O sea, empieza la fase de normoglicemia. Pero hay otro estímulo que es el dolor, que también produce estrés, produce dolor y hace sostenible la fase de hiperglicemia. Entonces se vuelve un círculo vicioso. Es un
círculo vicioso. ¿Por qué? Porque siempre van a estar en un estadio de hiperglicemia mediado por una hormona que va a llevar a gastritis, a úlceras gástricas, a perforación gástrica y a la muerte. Por eso es que tienen que tener mucho cuidado cuando entren en una fase de anorexia. No solamente los gatos, sino en cualquier especie, incluso los perros pueden entrar, incluso ustedes, en una fase de estrés prolongado, siempre van a estar llegando a un punto donde tienen tanto estrés que tienen dolor de estómago, pero es mediado por esto. Esta es la causa. Así que tienen que tener mucho cuidado, que lo primero que van a hacer en estas 24 o 48 horas, antes de que se corrijan los niveles de cortisol, sería ¿qué? ¿Qué es lo primero que harían ustedes? No quieren comer porque el gato no quiere comer. ¿Ah? Pero esta hiperglicemia complica el caso, aumenta las concentraciones plasmáticas de glucosa por encima de 180 y ¿quién se afecta? El riñón. Y eso es algo que tienen que tomar en cuenta. Cuando ustedes vean que un gato no come, lo primero que tienen que hacer es medir los niveles de glucosa. Porque eso es lógico pensarlo, por eso nosotros lo mencionamos en bovinos. Y por eso dije, en bovinos y solo en estos casos es importante conocer las concentraciones o corregir la fase de cetosis cuando hay hipoglicemia para evitar que se agrave la fase de cetosis. Porque la disminución de la glucosa va a hacer que haya un aumento de los movimientos de los cuerpos cetónicos, pero en estos casos no. Porque el exceso de cortisol, que es una hormona hiperglicemiante, va a producir altas concentraciones de glucosa. Y si nosotros pensamos que si el animal no come, necesita glucosa para estabilizarse y resulta que está en hiperglicemia, vamos a afectar al riñón. Por eso no es lo mismo, por eso es que es difícil esa transición del que trabaja en grandes animales y quiere trabajar en pequeños animales. Y siempre pasa. Es difícil esa transición porque no es el mismo metabolismo en cuanto a carnívoros como herbívoros. Y esto pasa. Entonces, si nosotros sabemos que todo esto está mediado por el estrés y por un tiempo prolongado sin el consumo, porque va a generar otro proceso que va a complicar el caso, ¿qué es lo primero que ustedes deberían hacer? Ajá, hidratamos, perfecto. ¿Qué más? ¿Ah? No, si tiene 24 o 48 horas. ¿Cuál? Ustedes son los veterinarios. ¿Qué tienen que hacer esto? Por eso que ustedes tienen que pensar aquí. Ajá, eso con el tiempo, ajá, pero ya. Evitamos las concentraciones de glucosa, ya los medimos. Hay hiperglicemia, no vamos a colocar glucosa. ¿Qué colocamos? Fisiológica. Punto. O podemos en estos casos, y solo en estos casos, un Ringer. Solamente en estos casos. De 24 a 48 horas. Un Ringer lactato. Pero solamente en estos casos. Eso sí tienen que tomarlo mucho en cuenta. Porque aquí está este balance energético negativo, que está utilizando las reservas para generar glucosa mediada por el cortisol. Si usamos insulina, Lo matáis. No ve que tiene hiperglicemia. Claro, porque hay que, sí. O sea, la lógica de él dice que si está en una fase de hiperglicemia, bajamos los niveles de glucosa de golpe, pero, ¿qué pasa? Esta hiperglicemia está mediada por las reservas. Si bajas esa glicemia por reserva, resulta que estas reservas tienen bajas concentraciones de potasio. Y aquí viene el detalle. Que durante el consumo nosotros estamos alimentándonos con todos los electrolitos. Sodio, fósforo, calcio. Pero cuando estamos hablando en reservas, hay una pérdida de electrolitos.
mediada por esa deshidratación. Resulta que en esta fase de anorexia no es que no solamente come, tampoco bebe, sigue produciendo orina, sigue excretando. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos corregir de esa manera? Resulta que cuando hablemos de las enfermedades endocrinas, la insulina sí secuestra la glucosa de las concentraciones plasmáticas, pero no solamente la secuestra, sino que utiliza canales dependientes de potasio. Entonces, si ustedes colocan insulina en una hiperglicemia y no miden los niveles de potasio, secuestran todo el potasio, aumentan las concentraciones de sodio, se disparan y producen un paro cardíaco. Tomen en cuenta eso. Ustedes utilizan insulina siempre y cuando los niveles de potasio estén dentro de lo normal. Pero en esta fase de anorexia hay un desequilibrio hidroelectrolítico. Por eso que siempre se llama de desequilibrio hidroelectrolítico, porque las concentraciones tanto de fósforo, cloro, calcio y sodio están alteradas. Claro, pero para eso tendrías que hidratarlo. Entonces, ¿cuál es la solución que vas a usar? Lactato. Las primeras 24 y 48 horas. ¿Pero por qué? Sí, pero ¿qué más? ¿Qué contiene el Ringer lactato? Ajá, el ácido láctico. Entonces, ese ácido láctico va a transformarse en bien. Ahí vamos bien. Tenemos una fase de hiperglicemia mediada por una concentración neurohormonal de cortisol, que hace que haya un desequilibrio hidroelectrolítico porque no hay consumo ni de alimento ni de agua. Por ahí vamos bien. Pero resulta que nosotros queremos utilizar insulina, pero si no sabemos las concentraciones de potasio, no lo podemos hacer. El animal entre las primeras 24 y 48 horas en anorexia. Solo en estas horas. ¿Qué pasa? Hidratamos con Ringer lactato, que va a producir altas cantidades de ácido láctico que van a ser necesitadas por parte del hígado para generar glucosa. Esta es la mejor manera de actuar cuando hay una fase de anorexia en este periodo de tiempo. Con Ringer lactato. Para corregir o para producir una normoglicemia, pero lenta. No podemos colocar glucosa directamente en esta fase de estrés porque estamos en hiperglicemia. Y si tenemos hiperglicemia y le colocamos glucosa directo en fase de dextrosa, aumentan los niveles por encima de 180 miligramos por decilitro y dañamos al riñón. Por eso es que no pueden utilizar dextrosa si no corrigen o no confirman que está en hipoglicemia. Si no está en hipoglicemia, no se debe colocar dextrosa. ¿Sí entienden esa parte? Por eso necesitan corregir los niveles de hipoglicemia, que está fuera del estrés, con Ringer lactato. Así es que ustedes deben decidir en cuanto a qué solución van a usar. ¿Entendieron esa parte? Sí. Ahora, volvemos a la pregunta inicial, porque de todo eso lo que ustedes dijeron, no está mal, porque estamos pensando en cuáles son los problemas desencadenantes. Pero en esta fase, ¿qué es lo que debemos evitar? Si ya dijimos que pasa todo esto, que se puede complicar el caso. ¿Y cómo haces eso? Sonda. Colocando una
¿Cómo corrigen esta causa secundaria? Es demasiado fácil. De protones, ¿cómo es? Punto. Se coloca un omeprazol, un inhibidor de la bomba de protones. Lo más fácil. Cuando veas van a ver lo difícil que es sondear un gato. Si es difícil sondear lo vía urinaria, vía oral o nasogástrico es completamente difícil y no menos importante, demasiado estresante para el animal. Por eso lo más básico, porque estamos en estas 24 a 48 horas, lo primero que tenemos que corregir es la acidez que puede haber en el estómago. Por eso el primer paso cuando ustedes entran en un animal, la primera decisión que ustedes van a tomar es evitar este daño secundario, tanto en la primaria como en la secundaria, en la lipidosis hepática. Tienen que evitar es que se produzca una acidez que va a generar una gastritis, que va a producir dolor, que va a generar mayores concentraciones de cortisol, que va a presentar o va a generar como consiguiente un estadio de hiperglicemia mediada por una concentración de neurohormonales de forma crónica. Y esto lo saca ¿de dónde? De las reservas. Y estas reservas son los adipocitos. Los adipocitos. Entonces sigue bajando adipocitos, sigue bajando adipocitos. Entonces empiezan altas concentraciones de adipocitos o de cuerpo cetónico. Y esos adipocitos se van y siguen liberando porque el cortisol sigue produciendo lipólisis. Y el cortisol sigue produciendo lipólisis, sigue destruyendo las reservas de grasa para aumentar los niveles de adipocitos. Y el hígado se congestiona porque tiene tantos adipocitos, tiene tanta grasa que hay una disminución de la función, pero mediado porque se llenó, se hizo una concentración alta de adipocitos en el hígado, y esto es lo que llamamos esteatosis hepática o lipidosis hepática. Pero esto pasa cuando los gatos simplemente dejan de comer por cualquier cosa. Todo esto pasa solamente porque el animal dejó de comer porque sí, porque no, o por si acaso. Porque el gato es así. No, la conclusión es que ustedes tienen que saber cómo actuar. La causa primaria no sabemos cuál es. Ese es el problema. Ajá. Ok. Ya hablamos básicamente de lo que fue toda la fisiopatología. Ya. Los gatos con lipidosis hepática primaria por lo general son obesos, pero son obesos porque les dan glucosa, le dan carbohidratos, le dan chocolate, le dan de todo. O sea, tienen primero comida libre, o sea, que coman todo lo que quieran. Viven dentro de la casa, nunca salen, o sea, por ende nunca tienen ese ejercicio. Y han sufrido de una situación estresante, la llegada de una nueva mascota al hogar, o por un cambio brusco de la dieta, o porque le movió un mueble, o porque tosió. Cualquier cosa le puede producir estrés. O han tenido una enfermedad que les provoca
una anorexia y una rápida pérdida de peso. Y esto sería básicamente la secundaria. No siempre se sabe cuál es el suceso inicial. Este es el problema del cáncer. Uno nunca sabe cuál es el problema, porque resulta que como ellos no son estrictamente domésticos, nosotros los hemos humanizado, mas no están completamente domesticados. Por ende, ellos, su mecanismo de defensa en cuanto a los agresores siempre es mayor. Cuando ustedes van a darse cuenta que cuando ustedes estén atendiendo un gato es porque el gato está mal. El gato ya ha pasado días y días sin comer, con dolor, con infección, con lo que sea, y hasta que el cuerpo no aguantó más, él no demostró un signo que pudo ser visible por el dueño que hizo que lo llevara a consulta. Eso es lo que normalmente pasa cuando atendemos gatos. Por eso todo el mundo le huye al gato. Porque cuando llega a la consulta es porque está mal, al menos que el dueño sea ladino, que es lo bueno de ahorita. Cualquier cosa, porque sí, porque no, el dueño también lleva la consulta. Sí, eso es bonito. Entonces, ¿qué pasa? Es una combinación de la movilización excesiva de lípidos periféricos hacia el hígado, una deficiencia de proteínas y otros nutrientes en la dieta que suelen permitir el metabolismo de las grasas y su transporte fuera del hígado, y alteraciones concurrentes a la primaria en el apetito. Se produce, como hipótesis, sobre todo en periodos de anorexia o estrés en los gatos que anteriormente habían tenido sobrepeso en cuanto a la primaria. Pero esto viene de forma hipotética mediado por una deficiencia nutricional. Pero porque tienen que tomar en cuenta que el gato obeso no es una condición de salud. La obesidad no es salud. Porque resulta que toda esa acumulación de carbohidratos están deficientes de aminoácidos. Entre estos aminoácidos están la metionina, la carnitina y la taurina, que ya por los problemas cardíacos se descubrió y se agregó la deficiencia de taurina en la alimentación. Pero resulta que hay muchos alimentos concentrados no tienen una alta concentración tanto de proteína, y tomando en cuenta que los felinos son netamente carnívoros, ellos tienen que tener en la dieta carne, no solamente a base de concentrado, ejercen deficiencias de aminoácidos. Por ende, la deficiencia de aminoácidos en un gato que está obeso, que puede comer todo lo que quiera, pero el cuerpo le pide proteína. Eso como cuando ustedes tienen tiempo comiendo lentejas en aquellos tiempos, donde el cuerpo necesitó carne. Eso pasa. Carne de hamburguesa. Eso pasa. Entonces, ¿de dónde va a sacar estos aminoácidos? De las reservas. Por ende, el gato puede estar obeso, gordo, pero nunca va a tener una suficiencia en cuanto a aminoácidos, y va a haber la movilización de proteínas, de adipocitos, lo que va a generar la acumulación de grasa a nivel del hígado, lo que va a conllevar a una insuficiencia hepática, y así sucesivamente hasta producir gastritis, dolor, anorexia, y después una lipidosis hepática. La metionina es un notable precursor de la síntesis de antioxidantes hepáticos, importante. Por eso es que tiene que tomar en cuenta actual el tratamiento para esta deficiencia, la implementación de metionina. La lipidosis hepática secundaria, similar a la enfermedad primaria, pero más compleja debido a la notable respuesta neuroendocrina al estrés. Para ello, cualquier gato que presente anorexia como enfermedad concurrente debe ser considerado como de alto riesgo en tener lipidosis hepática. Cualquier enfermedad que cause anorexia en gatos pero se ha observado con más frecuencia en gatos con pancreatitis, con diabetes mellitus y otros trastornos hepáticos. ¿Qué pasa? Cualquier cosa
enfermedad primaria que le produzca dolor, que lo conlleve a estrés, es un animal que se considera de alto riesgo en sufrir lipidosis hepática, esté gordo o no. En la primaria es por deficiencia de aminoácidos. El animal sigue comiendo y tomando agua normal, pero el cuerpo pide aminoácidos y los saca de las reservas. En la secundaria no, tiene que haber una causa desencadenante que le produzca dolor, cortisol, hiperglicemia, anorexia. ¿Sí entienden esa parte? Lo que acabamos de mencionar es todo lo que yo, la flecha que hice. Por eso, la causa más común se considera como pancreatitis, pero esto es un poco más fuerte. Vamos a hablar que en este caso, una disbiosis intestinal, porque se consumió algo que fue tóxico, que le irritó, que estaba dañado, le produjo gastritis, anorexia, cortisol, hiperglicemia, lipidosis. O, bueno, un golpe no, porque los gatos resisten mucho, pueden durar días hasta con una pierna fracturada y con el hueso en el cuerpo y no les pasa nada. Pero una gastritis, y lo más común que vamos a observar, porque son animales en condiciones de calle, son muchos gatos rescatados, es que sean portadores de virus de leucemia o de inmunodeficiencia felina que desarrollan después micoplasma que producen anemia hemolítica, aumentan las concentraciones de bilirrubina, aumentan las concentraciones de ácido graso, producen un proceso hepático, lipidosis hepática y se complica el caso. Siempre es a consecuencia de una enfermedad primaria. Lo característico que vamos a observar en estos animales es una fase de cetosis, anorexia, vómitos, ictericia cuando ya pasan hasta 72 horas, deshidratación y también pueden tener diarrea o estreñimiento. Generalmente hay hepatomegalia palpable en la exploración física. La encefalopatía hepática se manifiesta en la mayoría de los casos como la depresión y salivación y está relacionada con grave disfunción hepatocelular y con una deficiencia relativa a la timina, a la que el gato anoréxico tiene predisposición. Pérdida manifiesta de masa muscular, pero mantiene ciertos almacenes de grasa, como los que se encuentran en el ligamento falciforme en la región inguinal. Entonces, empieza a consumirse toda la grasa de todas las reservas del cuerpo, pero siempre mantiene esos gatos esterilizados la panza, que es lo que llamamos ese ligamento falciforme, esa región, el saco primordial. El diagnóstico, una buena anamnesis. ¿Qué le pasó? ¿Hace cuánto tiempo tiene sin comer? ¿Ha sufrido alguna vez? ¿Estuvo en contacto con otros animales? Y así ustedes van sacando si el animal está expuesto a cualquier factor desencadenante para una lipidosis hepática secundaria, o si el animal simplemente se la mantiene en casa y hubo una lipidosis hepática primaria a deficiencia nutricional. Segundo, una hematología que va a desarrollar ¿qué? ¿Qué pudiésemos observar en una hematología? Leucocitosis con neutrofilia. Esto es un leucograma de estrés. Un uroanálisis va a producir bilirrubinuria porque va a haber una disminución de la función hepática, proteinuria, pudiéndose observar porque hay un balance energético negativo, y glucosuria. En la química va a haber un aumento de las enzimas pancreáticas, la aspartato, la alanino y la fosfatacalcalina. La gamma-glutamina puede o no estar afectada si hay el proceso hepático inflamatorio, puede llegar a cananículos biliares. La bilirrubina directa, indirecta y la total, por supuesto, están elevadas. Se presenta hipoproteinemia con hipoalbuminemia. Esto es parte sí importante, porque aquí podemos identificar si es primario o secundario. Si hay hipoalbuminemia con hipoglobulinemia, es una lipidosis hepática primaria. Pero si hay hipoalbuminemia con hiperglobulinemia, normalmente es secundaria. Porque
Esto es la estimulación de un complejo antígeno anticuerpo con cualquier enfermedad, lo que nos indica que el cuerpo esté reaccionando a alguna patología. Por eso es que cuando nosotros hacemos una enzima, una química sanguínea, tenemos que tomar en cuenta y saber qué es lo que vamos a pedir. Y el proteinograma es importante, saber las concentraciones tanto de albuminas como las de globulinas, para saber si es algo primario o es algo secundario. Y siempre va a estar en un estadio de hiperglicemia. Por ende, ustedes cuando tengan un animal en fase de anorexia y no se confirme que está en hipoglicemia, no deben administrar dextrosa. Por consiguiente, lo otro que podemos utilizar son ecografías, donde vamos a observar un aumento de la densidad hepática con un puntillado un poco más hiperecoico, lo que nos confirma del infiltrado de adipocitos. Aquí tenemos la relación entre el riñón, aquí tenemos el riñón derecho, aquí tenemos la densidad hepática, donde tenemos que tomar en cuenta que tiene que haber una relación donde él tiene que ser mayor a él. Porque si tienen la misma densidad los dos, ¿qué confirma? Si tenemos la misma densidad tanto en hígado como en riñón, ¿qué confirma? No, que está normal, ¿no? Si tiene la misma densidad. Cacho, ya vi el examen. ¿Qué hay en la corteza renal? Los glomérulos. ¿Qué tienen los glomérulos? Túbulos. Túbulos líquidos. Por eso es más hipoecoico. Ah, Si hay un aumento, si hay una densidad igual entre los dos, ¿lo corrobora qué? ah, Una insuficiencia renal crónica. Porque en una hidronefrosis, recuerden que si hay hidronefrosis, el riñón está lleno de líquido. Aumentado de tamaño, pero es líquido. Pero si es de la misma densidad, significa que el parénquima renal está atrofiado, está fibrosado, está cicatrizado. Por ende, es una insuficiencia renal crónica. Para terminar, el factor más importante en la reducción de la mortalidad es la alimentación precoz e intensa del animal, con una dieta rica en proteínas. Esto es lo primero que tenemos que hacer. Instaurar lo antes posible la dieta del animal. Fluidoterapia, por supuesto, para corregir la pérdida de electrolitos, tomando decisiones en qué momento vamos a utilizar la hidratación y cuál es la hidratación que vamos a usar. Si es Ringer lactato, si es Ringer solo o si es cloruro de sodio. Medir y reemplazar cualquier déficit electrolítico, especialmente el potasio. Si vamos a utilizar insulina. Y, no menos importante, el fósforo. Hay que evitar, y por eso lo coloco aquí en rojo, hay que evitar la dextrosa porque puede empeorar la hiperglicemia. Y el Ringer lactato puede estar contraindicado en caso de disfunción hepatocelular marcada. Porque si está el daño hepático, está en ácido en balance energético negativo, el balance energético negativo nos indica que hay un aumento del ácido láctico mediado por músculo, aparte de la acidosis que también produce la cetosis hepática. Entonces, el animal que está en un balance energético negativo siempre está en acidosis metabólica. Y el Ringer lactato, que tiene ácido láctico, necesita que ser metabolizado por el hígado, que ya está congestionado de grasa. Entonces, una deficiencia hepática disminuye el metabolismo del ácido láctico, aumentamos los niveles, disminuimos el pH y producimos la muerte del animal. Por eso tienen que tomar decisiones en qué solución van a implementar, ya que el lactato no puede ser metabolizado. No se recomienda el uso de estimulantes del apetito porque muchos de estos estimulantes del apetito son hepatotóxicos.
Suplementos vitamínicos del complejo B responden bien a vitamina B12. Suplementación con vitamina K si hay deficiencia o alargamiento de los tiempos de coagulación. Si no, no es necesario. La vitamina K se usa si hay continuación de un alargamiento de los tiempos de coagulación, lo que predispone a que si nosotros vamos a tener este animal, tenemos que colocarle vías. Y cuando le tomamos esa vía se flebita demasiado, nos asocia a que hay un alargamiento de los tiempos de coagulación porque se forma la hematoma, se forma la flebitis. Y por eso es importante también medir tiempos de coagulación. Si medimos tiempos de coagulación y hay una deficiencia del TP o del TPT, nos indica que hay una deficiencia de los factores de coagulación. Por ende, necesita vitamina K. Porque si no, esto es un animal que no se va a curar en 1 o 2 días. Este animal dura semanas. Incluso puede un animal en lipidosis hepática durar hasta 3 semanas en anorexia. Y aquí es donde ustedes tienen que empezar o saber actuar. Y saber qué van a pedir, para saber qué es lo que van a comer. Los antieméticos y protectores gástricos como ranitidina, pero ahorita la ranitidina, tengo que corregir esto, no está tan bien usada, por eso se recomiendan antiácidos como el omeprazol. Y antieméticos que promueven la motilidad, como la metoclopramida. Y aquí viene algo importante. ¿Qué antiemético usar? ¿Por qué? Ustedes saben que el animal está en una fase de anorexia, está en una fase de gastritis por acumulación de ácido gástrico e irritación gástrica. Por ende, todo lo que vaya a caer en el estómago lo va a querer vomitar. Así son los gatos. Son complicados. ¿Qué es lo que tienen que tomar ustedes? Primero tienen que disminuir la probabilidad que el animal vomite. Porque lo primero que tenemos que hacer es instaurar la alimentación precoz. Eso es lo primero que hay que hacer para atender una lipidosis hepática. Pero si instauramos la alimentación y no corregimos la emesis, no hacemos nada. Por eso, para estos casos, sí se recomienda el uso de metoclopramida. ¿Por qué? Porque es un medicamento procinético. Aumenta los movimientos, la motilidad y produce el vaciamiento gástrico. Una vez que pasa en tu duodeno, a eso no lo devuelve nadie, a menos que haya una obstrucción a nivel intestinal. Pero si no hay obstrucción, lo que pasa en el píloro se absorbe. Corregimos la deficiencia nutricional y mejoramos el caso, pero solamente en estos casos. Recuerden que hay otros casos como obstrucciones, como estenosis, que está contraindicado el uso de metoclopramida. Por eso tienen que saber cómo actúa para saber cómo lo van a usar. Si hay una deficiencia de la función hepática, por ende van a haber altos radicales libres, entonces necesitan antioxidantes que están también recomendados. En particular el adenosinmetionina y la vitamina E. La L-carnitina como deficiencia de aminoácidos también está recomendada. Pero siempre, cuando tenemos un animal que no podemos corregir después de estas 72 horas, siempre se necesita una sonda nasogástrica. El cardo lechoso también se puede incluir en la dieta. El pronóstico de la recuperación del gato con lipidosis hepáticas es razonablemente bueno siempre y cuando se instaure un protocolo de alimentación rápido y eficaz, evitando que el animal haga movimiento de grasa, disminuyendo la lipidosis hepática. Pero eso lo logramos alimentando, de ninguna otra forma. Si no, en esto lo primero que tenemos que hacer es colocar una sonda nasogástrica. Pero esto se puede hacer por un corto periodo de tiempo, una semana. Aquí ya perdemos la primera semana donde estabilizamos el animal. Resulta que la sonda nasogástrica la podemos usar, pero no todos los gatos se les puede hacer esto, porque no todos son mansitos.
en el ejercicio ustedes van a compararse los que trabajan pequeños animales, las cicatrices que van a tener, porque no todos los gatos son fáciles de tratar. Colocamos la sonda nasogástrica e incluso le podemos hacer una fijación con un punto externo para mantenerlo. Pero esto puede durar una semana, donde nosotros vamos a estabilizar este animal, vamos a corregir la deficiencia, pero el animal siempre va a estar en una condición de estrés que siempre lo va a llevar a una condición de hiperglicemia, por ende todavía no va a comer. Y como esto lo podemos usar solamente una semana, vamos a pasar a la siguiente fase, que es una sonda, un tubo de esofagostomía. ¿Qué pasa? Como el animal tampoco es que lo vamos a poder tener con una sonda nasogástrica, necesitamos buscar otra vía. Y esta vía es mucho más fácil porque pasa grandes cantidades de alimento en comparación a esta, que es una sonda muy fina. Es bastante difícil poderlo alimentar por esta sonda. Esto es simplemente para estabilizarlo, para después colocarle la sonda donde lo podemos alimentar bien. Entonces, luego que se puede colocar el tubo de esofagostomía o de gastrotomía para seguir con la alimentación a largo plazo. La mayoría de los gatos necesitan desde 4 y 6 semanas por alimentación por sonda. Esto es un tratamiento que va a ser largo, va a ser complicado y no va a ser tan fácil. Nos vemos el lunes para el examen.